Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, analizando el Catecismo Mayor del Papa Pío X, San Pío X, en su Catecismo Mayor, preguntas 310, 312, y esta será la charla número 17 acerca de la oración y del Padre Nuestro. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta petición, perdónanos nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras miserias, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, aquí una equivalencia. Pedimos a Dios que nos perdone, como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. El Papa dice, pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pregunta 311. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Nuestros pecados se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. ¿Pueden esperar de Dios perdón los que no perdonan al prójimo? Los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna para esperar de Dios el perdón. Tanto más que se condenan por sí mismos, diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo y no lo hacen. Pocas palabras, mucha doctrina contiene esta quinta petición. Veamos un poco más a fondo. Dice nuestro Señor que había un hombre que debía muchísimo dinero a su Señor, y un amigo le debía solamente 100 pesos. En San Mateo capítulo 18, 23, 35. Entonces, uno debía realmente millones y el otro casi no debía nada. Y como no podía pagar los millones, pidió a su amo paciencia, dice, paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y bien, su señor le perdonó millones y millones. Y el otro se fue contento. Pero al salir, vio a un compañero suyo que le debía 100 pesos, digamos 100 pesos para decir la cantidad insignificante, y estaba casi ahorcándolo, diciendo, pague lo que debes, si no te echo a la cárcel. Y como no podía, dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo en su tiempo. Y bien, fue denunciarlo a la justicia. Y los compañeros que vieron esta escena se escandalizaron y lo denunciaron a su señor, que le había perdonado millones y millones. Queridos hermanos, esta parábola se aplica a nosotros también. Dios nos perdona millones y millones, y nosotros no queremos perdonar casi nada o muy poca cosa. Pero si no cumplimos lo que dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros también perdonamos, y bien, no vamos a recibir el perdón. Ustedes saben que en todo pecado hay dos cosas. Hay la culpa, o sea, la ofensa hecha a Dios, y la pena debida por ella. Ahora bien, cuando uno peca, ¿a quién ofende? Bien, ofende a la majestad infinita de Dios.
Dios infinito, Dios Señor, uno lo ofende. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos que nos perdone. Nos perdone. Si es verdad, Dios perdona la culpa, pero exige una reparación. Y ahí está la pena. Por eso, en el Padre Nuestro antiguo, en español, dice deudas. Y el nuevo dice ofensas. La ofensa puede contener deuda también, pero uno puede ser deudor sin haber hecho ofensas. Por ejemplo, somos deudores a nuestros padres, a nuestra iglesia, a nuestra patria, a nuestros antepasados, aunque no los hayamos ofendido. Por eso pedimos a Dios de pedir nuestras deudas, débita en latín. Bien, pedimos a Dios, dijimos, de perdonarnos nuestras deudas, sí, nuestras culpas, sí. Y si no hacemos bastante penitencia en este mundo, tenemos que hacerla en el purgatorio. Y el purgatorio no es fácil. Los santos dicen que un día del purgatorio es más doloroso que años de sufrimientos en esta vida. Entonces pedimos a Dios de perdonarnos todo lo que debemos, nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras culpas, para que podamos presentarnos puros delante su majestad en el día del juicio. Pedimos a Dios también que nosotros, le decimos más bien, que nosotros también perdonamos. Y no tenemos que ser mentirosos. Si no perdonamos, bien, Él tampoco no nos perdonará. ¿Por qué utilizamos el plural? ¿Por qué no decimos, perdóname a mí, mis pecados, mis deudas? Decimos, perdona nuestras deudas en plural. Como decimos, danos el pan nuestro de cada día, porque pedimos el pan para los demás también. Y estamos nosotros dispuestos a socorrerlos. Y bien, en la quinta petición decimos, perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, nuestras, decimos no mías. ¿Por qué? Y porque hay tantos y tantos pobrecitos pecadores que no se acuerdan de pedir perdón. ¡Qué desgracia más grande para ellos! Debemos pedir por ellos y por nosotros. Debemos pedir por la conversión de los pecadores. Por eso cuando decimos esta palabra, perdónanos, y bien, perdona, Padre mío, a mí y a todos mis hermanos, los demás hombres de esta tierra. Nuestro Padre Celestial nos perdona, pero quiere que nosotros perdonamos a los que nos han hecho algún agravio, nos han ofendido. Y como la distancia entre nosotros es muy pequeña, pues como suele decirse, poco va de Pedro a Pedro, la deuda de nuestros prójimos está representada por 100 pesos, mientras que la que tenemos con Dios es de 60 millones. No podemos comprender esto. Por lo tanto, Dios manda de perdonar para recibir el perdón. Nuestro Señor dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Perdonen y serán perdonados. San Lucas 6:37. No nos ocurra lo que al siervo de la parábola, y nos condene el Señor por falta de caridad y misericordia. Con la medida con que midiereis, se os será medido, dice nuestro Señor.
Si no perdonen, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. San Marcos 10, 11, 26. Si ustedes no perdonan, tampoco su Padre Celestial les perdonará. Es muy, muy duro esto. Dios nos perdona tanto a nosotros. Justo es que perdonamos nosotros a nuestro prójimo una injuria, aunque sea grande. Perdonamos por amor a Dios. El siervo no perdonaba a su compañero. Nosotros somos hermanos y comenzamos la oración diciendo: Padre nuestro, como hijos del mismo Padre. Por fin, tenemos nosotros tantos defectos e impertinencias que otros tienen que aguantarnos. Queremos que otros nos sufran con paciencia y nos perdonen. ¿Y por qué no hemos de perdonar nosotros también? Queridos hermanos, un católico no debe tener mentalidad de víctima, es siempre ver la falta en los demás, debe ver también sus propias faltas. Si nos pareciera muy difícil, roguemos a Dios en esta petición que con su gracia ablande en nuestro corazón, para que no seamos como el siervo malo de la parábola que tuvo que pagar todo a pesar de haber primero recibido el perdón. Perdona a tu prójimo que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir perdón al Señor, no tiene misericordia de su semejante, y va a implorar perdón de sus culpas. Eclesiástico 28, 2, 4. Es muy rico esto. Perdona a tu prójimo, dice la Sagrada Biblia, que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir perdón al Señor. Esto no vale. Si usted guarda rencor en tu corazón y pides perdón al Señor, no serás perdonado. No tiene misericordia de su semejante, y él va a implorar perdón de sus culpas al Señor. Tampoco esto vale. Queridos hermanos, si alguien nos hizo daño, alguien nos ha ofendido, alguien nos hizo realmente mucho daño, es bueno rezar por estas personas, pedir por ellos al Señor, hacerles favores, ayunar por ellos, rezar por ellos y poner nuestra causa en la mano del Señor. Por ejemplo, si una persona hizo un gran crimen, por muy grande que sea, pide perdón al Señor, el Señor le perdonará. Si esta persona me pide perdón a mí también, y yo no perdono, bien yo peco al no perdonar. Y yo puedo condenarme al infierno eterno, y la persona que hizo primero la culpa salvarse, porque sí pidió perdón al Señor y se arrepintió. Entonces, perdona a tu prójimo que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir al Señor. Eso no vale. No tiene misericordia de su semejante, y va a implorar perdón a sus culpas. Esto no vale. San Jerónimo, hablando de Santa Paula, matrona romana, que más tarde fue a los santos lugares a llevar una vida penitente, dice que sus ojos se habían convertido en dos fuentes de lágrimas, y que lloró amargamente aún las culpas más ligeras. Pidamos a Dios que nos ayude a perdonar a nuestro prójimo por amor a Dios. Aunque el otro lo merezca, Dios merece que perdonemos. En la charla siguiente hablaremos con unos ejemplos más que ilustran del perdón de las deudas y pecados.